Amén, gloria sea el nombre del Señor. En esta hermosa tarde le damos gracias a nuestro Dios, amén, por permitirnos una vez más compartir la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque el Señor ha sido más que bueno, amén. Hasta el día de hoy el Señor nos ha cuidado, el Señor nos ha guardado, hemos visto ese continuo cuidado que el Señor ha tenido para con nosotros, sus hijos. Asimismo, le damos la bienvenida a su programa Santidad a Jehová. Me siento muy gozosa, muy contenta, muy alegre. Una vez más estar frente a ustedes, amén. Es una bendición tan hermosa el compartir juntamente con ustedes la hermosa palabra de nuestro Dios, amén. Asimismo, vamos a ir a la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a todos aquellos que se van a estar añadiendo, a todos aquellos que se van a estar agregando a esta transmisión en vivo. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido más que bueno. Amén. Asimismo, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 23. Amén. Vamos a ir al libro de los Salmos en su capítulo 23. Y dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Esta es la palabra del Señor, así que vamos a hacer una oración para que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque usted ha sido, Señor, más que bueno, Dios mío. Le pedimos, Señor, en esta hermosa hora, Señor, sea usted, Dios mío, con mis hermanos, conmigo, Dios mío, que tu presencia, Señor, nos inunde, nos llene, nos conforte, nos aliente, Dios mío. Que esa palabra, Dios mío, que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, haga, Dios mío, la obra, mi Dios, para la cual usted le envía, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque tú has sido más que bueno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a todos aquellos hermanos que se siguen añadiendo a esta hermosa transmisión. Amén. En esta hermosa hora le damos gracias a Dios. Amén. Porque el Señor lo tiene usted aquí. Amén. En esta hermosa transmisión. Así que vamos a estar hablando bajo el tema Jehová es mi pastor. Amén. El salmista David escribió varios salmos que leemos en la palabra del Señor. Muchos de ellos, ¿verdad?, nos enseñan muchas cosas muy hermosas. Pero el salmista David, amén, nosotros sabemos que el salmista David en diferentes salmos se dirigía al Señor con muchas palabras hermosas que tocaban también el corazón de Dios. Amén. Y el salmista David le dice al Señor en un salmo, en el Salmo 18, un salmo muy bonito que si usted lo ha leído, usted se va a dar cuenta que hay un sinfín de nombres en el cual él lo llama y lo ve como una representación y le dice: Jehová es roca mía, castillo mío, mi libertador. Y también dice que Él es su fortaleza. Amén. Pero en este salmo, en el capítulo 23, hace una comparación y compara al Señor con un pastor. Amén. Lo compara al Señor con un pastor.
Sabemos que el salmista David en su adolescencia, en su corta juventud, él fue un pastor de ovejas. Dice la palabra del Señor que él era el más joven, era el más pequeño de toda su familia. Todos sus hermanos iban, ¿verdad?, al ejército con el rey Saúl. Pero dice la palabra que él se hacía cargo de las ovejas de su familia, de las ovejas de su padre. Por ende, él sabía y él conocía muy bien cuál era el oficio de un pastor. Él sabía que él tenía que cuidar de las ovejas. Y el salmista David, en una cierta ocasión, cuando el pueblo de Israel se enfrentaba con los filisteos, él sintió celo porque él había escuchado a aquel gigante Goliat, que él ofendía a los escuadrones del Dios viviente, y él sintió ese celo porque decía: ¿quién es este incircunciso que le habla así a los escuadrones del Dios viviente? Y él le dice al rey Saúl que él quería ir a pelear porque él estaba seguro que Dios le iba a dar la victoria. Amén. Y él le dice: bueno, pues yo no soy, tal vez no soy un guerrero como los escuadrones de Israel, pero él solamente era un pastor de ovejas. Pero él le decía a Saúl y le decía: bueno, tu siervo es un pastor de ovejas, pero yo como pastor de ovejas he sabido defender a mis ovejas. Y he peleado contra el oso, contra el león y cualquier bestia que viniera en contra de mis ovejas, yo las defendía con mi propia vida. Por eso el salmista David, yo creo, ¿verdad?, que cuando él era pastor de ovejas antes de ser rey, yo creo que él escribió esos salmos, amén, ahí en el secreto, ahí en la intimidad, donde solamente los que lo escuchaban adorar al Señor eran aquellas ovejas. No había nadie más, sino que solamente aquellas ovejas que él cuidaba, que él pastoreaba. Y esas ovejas, ¿verdad?, a lo mejor para ellas era algo normal, común, en las cuales David, ¿verdad?, tocaba el arpa, cantaba al Señor y tocaba al Señor en su corazón con los salmos que hemos leído, y nosotros los vemos y nos maravillamos de lo que David le decía al Señor. Amén. Y en el versículo 1, el salmista David le dice: Jehová es mi pastor. ¿Sabe que dice Jehová es? Está hablando en tiempo presente. No está hablando en un tiempo pasado como diciendo Jehová fue mi pastor, sino que él está diciendo Jehová es mi pastor. Y el segundo aspecto que nosotros podemos ver o encontrar es que él lo hace mío. Él dice es mío. ¿Por qué? Porque él reconocía, amén, que él era su pastor, que él era su Dios, que era Jehová. Amén. Y Dios, amén, tiene su nombre. Y tiene varios nombres y podemos encontrar Adonai, Jehová. Podemos encontrar muchos nombres, Adonai. Pero aquí el salmista David le dice Jehová. Jehová es mi pastor. Y dice la palabra, amén, dice, y nada me faltará. Sabe, amados hermanos, que yo creo que cuando nosotros hacemos de Dios nuestro pastor, créame y téngalo por seguro de que nada nos va a faltar. Materialmente, amados hermanos, nada nos va a faltar. Nada indispensable que nosotros podamos necesitar nos va a faltar. No nos va a faltar la comida, no nos va a faltar el agua, no nos va a faltar el aire para respirar. Y el Señor, amén, yo creo que bajo las circunstancias en las que todos hemos pasado, en las que hemos estado, el Señor ha cuidado de nosotros de una manera muy especial. Yo creo que todos nosotros, los hijos del Señor, hemos visto la mano de Dios.
amén, que siempre ha estado ahí para suplir nuestras necesidades. Por eso el salmista David, amén, le dice que Jehová es su pastor y que nada nos faltará, amén. El salmista David se refería al Señor como un pastor. Y en Juan capítulo 10 usted va a encontrar de que Jesús dice que Él es el buen pastor. Y no solamente es el buen pastor, sino que Él también dice, yo soy la puerta. Y dice, y el que por mí entrare, dice la palabra del Señor en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice la palabra, el que por Él, por Dios, por Jesús, entrare. Entonces se encontrará que saldrá, entrará y saldrá a pastos verdes. Tendrá una abundante vida y vida eterna. Amén. Jesucristo siempre es y será esa puerta de salvación. En nadie más podemos encontrar una vida eterna. Nadie más nos ofrece. Solamente el único que nos los ofrece se llama Jesús. Él es el único Dios que nos puede dar la salvación. Créame que cuando nosotros venimos al Señor, amén, y nosotros le aceptamos con todo nuestro corazón, automáticamente nosotros nos convertimos en sus ovejas y Él se convierte en nuestro pastor. Amén. Dice la palabra del Señor, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabe, amados hermanos, que las ovejas necesitan comer. Todas las ovejas necesitan comer. Amén. El Señor claramente, el alimento que ofrece bíblicamente es la palabra del Señor. Nosotros como ovejas podemos comer abundantemente, amén, y nosotros podemos encontrar un manjar completo en la palabra del Señor y podemos ser saciados de este pan que da vida eterna. Amén. La palabra del Señor aquí dice en la segunda parte del versículo 2, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo creo que en este camino todos vamos a encontrar nuestras altas, nuestras bajas, en este camino, amén. Vamos a decirlo así, que se refiere como a las circunstancias de la vida. En todo momento van a venir pruebas, van a venir luchas. Vamos a pasar, amén, por esas situaciones difíciles en las que nosotros nos vamos a encontrar. Muchas de las veces tal vez se va a encontrar con el desánimo, con el desaliento. Pero el Señor promete hacernos descansar cuando nosotros venimos al Señor. Amén. Cuando nosotros venimos al Señor, habla de que Él nos va a guiar, nos va a pastorear para hacernos descansar. Amén. Ese descanso que solamente usted y yo podemos encontrar en su presencia. Solamente, amén, podemos encontrarlo en su presencia. Yo creo que cuando nosotros, amén, yo creo que más de uno de nosotros se ha sentido a veces con muchas cosas en las que nosotros decimos, lo que quiero es un descanso. Y hablando del descanso espiritual, cuando nosotros le entregamos al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, amén, y nosotros venimos sedientos de su presencia, nosotros vamos a encontrar, amén, que el Señor
nos va a dar ese descanso, amén, que nosotros necesitamos. Y dice aquí, amén, que seremos guiados por su Espíritu Santo. Cuando dice junto a aguas de reposo me pastoreará, es que seremos guiados con su Espíritu Santo. No importa, amados hermanos, cuán difícil sea la situación, el Señor va a estar ahí, amén, guiándonos con su Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. Sabe que la palabra confortar es decir que Él, hablando de Dios, Él nos dará vigor y nos dará fuerzas. Yo creo que si hiciéramos una pregunta y preguntaríamos, ¿a cuántos de nosotros nos ha faltado las fuerzas? Yo creo que más de uno alzaríamos la mano y diríamos, a mí me han faltado las fuerzas muchas veces. Pero así como levantamos nuestras manos, amén, delante del Señor, así mismo, amén, podemos levantar las manos y decir, a mí el Señor también me ha fortalecido. Cuando a nosotros nos faltan las fuerzas, amén, el Señor es el único, amados hermanos, el único que nos puede brindar esas fuerzas para seguir adelante. En Isaías capítulo 40, versículo 29, dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira, hermanos, que aquí yo creo que a la mayoría de nosotros en la escuela nos enseñaron a que 0 por 0 es 0. Amén. Pero aquí Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Amén. O sea que el Señor hace mucho de donde no hay. Pero aquí el Señor dice que Él multiplica las fuerzas a donde no hay. Entonces, aunque usted no tenga fuerzas, el Señor va a estar ahí para fortalecerle cuando usted lo necesite. En el versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Yo creo que el estar en el Señor es mucho beneficio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos estas promesas hechos, amén, hechas por nuestro Dios, y Él es fiel y justo para cumplirlas. Amén. Él es fiel y justo para cumplirlas. En Salmos 138:3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amén. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Dice en la segunda parte del versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo creo que las sendas son los caminos, amén. Los caminos en la que nosotros nos encontramos, pero aquí está hablando me guiará. O sea que el Espíritu Santo, el Señor, nos va a guiar en ese camino. Él nos va a enseñar por dónde tenemos que caminar, por dónde nos tenemos que dirigir. Esas sendas, esos caminos de justicia son caminos de santidad, caminos de obediencia. Amén. Caminos de rectitud. ¿Para qué, amados hermanos? Para llegar a donde nosotros tenemos que llegar. ¿A dónde tenemos que llegar, amados hermanos? Allá donde el Señor quiere.
en el cielo, en la patria celestial. Amén. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor, que solamente los de corazón limpio, amén, ellos verán a Dios, los que tienen un corazón limpio. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros caminemos por ese camino angosto que nos limita a muchas cosas y nos limita a estar en el mundo, nos limita a los placeres de la vida. Amén. Y el camino del Señor es un camino limpio, un camino, amén, de la santidad, amén, de la obediencia hacia su palabra, de la rectitud, amén. De esa manera nosotros podemos caminar rectamente en los caminos del Señor. Dice aquí en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Amén. En momentos de peligro, en momentos de dificultad, incluso aún en los momentos de muerte. Yo creo que más de alguno, amén, de los que nosotros conocemos, hemos escuchado que están en dificultad, y aún nosotros mismos podemos dar testimonio de que muchas de las veces hemos estado en dificultad, de cuántas cosas el Señor nos ha guardado. Amén. El Señor nos ha guardado de muchas cosas. Posiblemente, ¿verdad? En la calle a lo mejor íbamos a tener un accidente y nos guardó. ¿Cuántas veces nos hemos enfermado y el Señor a lo mejor nos ha dado un diagnóstico, el médico nos ha dado un diagnóstico en la que dice, mira, te quedan tantos días de vida? Y así nos podemos encontrar con diferentes noticias que nos entristecen. Pero aún, amados hermanos, el Señor dice que en esos momentos de peligro, de dificultad, dice el salmista, no temeré mal alguno. Y ahí el salmista dice, ¿por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. El salmista está 100% seguro, el salmista David, y esta palabra nosotros la podemos hacer nuestra. Amén. El salmista David dice que no temería. ¿Por qué? Porque él estaba confiado de que el Señor iba a estar con él en esas situaciones, aún en peligro de muerte. Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabe que la vara se utilizaba, amén, para castigar, amén, o para defenderlas del opresor, amén, pero también simboliza fuerza y poder, amén. Y el cayado es algo similar a un bastón, pero es algo más grande, amén. Y el cayado lo usa el pastor para poder atraer a la oveja, amén, para poder acercar a su oveja al pastor. De esa manera ellos lo usaban. Y ahí vemos, amados hermanos, de cómo es el amor de Dios para con las ovejas. Porque recordemos que este capítulo 23 del libro de los Salmos, amén, el salmista David, él ya no es un pastor en ese salmo. Ahora él se dice que él es una oveja y Dios es su pastor. Asimismo nosotros lo tenemos que tomar. Nosotros somos las ovejas del Señor, somos el rebaño del Señor. Y en este salmo expresa claramente el amor de Dios hacia sus ovejas. Amén. El Señor en su grande amor nos expresa su grande amor. Amén. Y en el versículo 5 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sabe que en este salmo se ocupan dos metáforas.
La primera metáfora era que el salmista David comparaba a Dios con un pastor. Pero ahora en el versículo 5 cambia automáticamente de metáfora. Amén. Y ahora él se encuentra en una mesa. Amén. Ahora él se encuentra en una mesa en la que dice aquí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Ahora él está como un invitado en una mesa. Amén. Y yo investigando un poco sobre la hospitalidad oriental. Amén. Estaba yo investigando un poco y dice que el huésped era acogido por el anfitrión. O sea que el huésped era el invitado y el anfitrión era el dueño de esa casa. Amén. Y el dueño de esa casa, cuando recibía algún invitado, él le brindaba pan, le brindaba comida, le brindaba agua abundantemente, hasta que esa persona, verdad, se saciara, pero él la brindaba de una manera generosamente. Amén. Y recordemos, amados hermanos, que nosotros somos invitados a un banquete. Nosotros somos invitados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros estamos invitados de igual manera a un banquete celestial. Amén. Y Jesús nos dice en su palabra en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. El salmista David habla, amén, de que aquí él se pone en una mesa y ese huésped, amén, como decía en la historia de el oriente, de que el dueño de esa casa invitaba o pasaba al frente a ese invitado y le brindaba pan, le brindaba el agua de una forma, amén, generosamente. Pero también dice la palabra del Señor, amén, aquí en el versículo 5, en su segunda parte, dice: unges mi cabeza con aceite. Amén. Y eso lo podemos encontrar, un ejemplo bíblico también. Lo podemos encontrar, amén, en Lucas capítulo 7, en su versículo 44. Y el anfitrión o el dueño de esa casa también le brindaba agua. No solamente le brindaba comida, le brindaba pan para beber, sino que también agua para que él se pudiera lavar, para que ese invitado se pudiera lavar. Y vemos una historia bíblica para que veamos que eso se hacía, amén, allá en Israel. Y dice la palabra en Lucas capítulo 7, en sus versículos 36 en adelante. Y aquí el título dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice que Simón le rogaba a Jesús a que fuera a su casa, amén, para que comieran. Pero dice la palabra que también había una mujer pecadora. Y dice que cuando ella se entera de que Jesús estaba en esa casa, dice que esa mujer entró y dice aquí en el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjuagaba con sus cabellos, y le besaba sus pies, y lo ungía con perfume. Amén. Esta mujer, dice la palabra del Señor, amén, que enjuagaba, ella derramó sus lágrimas a los pies del Señor y los enjuagaba con sus cabellos. Y dice que lo ungía con un perfume. Y dice en el versículo 39, que Simón piensa y dice también entre sí, decía, bueno, si Jesús es un profeta, pues entonces él debe de saber que esta mujer es pecadora. Pero más adelante en el versículo 44 dice la palabra del Señor. Amén. En el versículo 40 lo vamos a leer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y teniendo ellos con qué pagar, perdonó, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Entonces Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Entonces Jesús le dice, bueno, pues has juzgado bien, has juzgado rectamente. Entonces Jesús le dice a Simón en el capítulo 44 y le dice, ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Dice el salmista David en el capítulo 23, en su versículo 5, en la segunda parte, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ya vimos, amados hermanos, que en Israel se hacía este tipo de rito que de alguna forma, ¿verdad? Era una costumbre, más bien dicho, que ellos hacían a los invitados que ellos tenían. Amén. Nosotros, ¿verdad? Cuando alguien llega a nuestro hogar, cuando alguien llega a nuestra casa, pues nosotros de una manera amable, nosotros le invitamos algo para tomar, tal vez algo para comer. Pero en esta ocasión, ellos hacían algo más. Ellos no solamente le brindaban pan, le brindaban comida, le brindaban agua, sino que también le brindaban agua para que esa persona, ese invitado, se pudiera lavar. Y no solamente eso, sino que también derramaban sobre ellos un ungüento o un aceite, que en este caso la palabra del Señor nos habla del aceite. Y bíblicamente nosotros sabemos, amén, que ese aceite representa al Espíritu Santo de Dios, amén. Y cuando nosotros venimos al Señor y el Señor pone automáticamente, nos sella con su Espíritu Santo. Y el Señor entonces, en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se va, cuando Él asciende a los cielos, Él decía, os conviene que yo me vaya, porque entonces el Consolador vendría. Y estamos hablando, amén, de que el Consolador es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo nos va a traer frescura. Amén. En el Salmos 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Y también otro beneficio, aparte de que el Señor nos da frescura con su aceite, también nos da permanencia en el Señor. O sea que ese Espíritu, amén, ese Espíritu Santo, esa unción, no solamente, amén, va a ser de un momento, sino que va a permanecer en nosotros. Amén. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Ese Espíritu Santo, amados hermanos, va a permanecer en nosotros. Y dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas. El Espíritu Santo, amados hermanos, es la que nos va a enseñar, la que nos va a guiar. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así como el Espíritu Santo, amén, así como el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, nosotros tenemos que ser celosos, amén, así como el Señor es celoso y nos quiere exclusivamente para Él, nosotros también, amén, nosotros tenemos que aferrarnos a tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos aferramos a muchas cosas y cuidamos muchas cosas, a veces cuidamos, ¿verdad?, nuestro cuerpo haciendo ejercicio, tal vez poniéndonos crema, tomándonos vitaminas, y todo eso es bueno. Nadie dijo que no, eso es bueno. Pero es más bueno nosotros aferrarnos a lo espiritual, cuidar nuestro corazón, pero también cuidar a que ese Espíritu Santo permanezca en nosotros. Porque si nosotros no nos aferramos de alguna forma a cuidar al Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo, entonces nosotros nos vamos a descuidar, amén, con el pecado, y entonces nosotros vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que nosotros cuidemos nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Entonces dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las bendiciones del Señor, amén, siempre van a estar ahí para su pueblo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor, cuando nos bendice, el Señor no nos bendice de una forma escasa, sino que en Él está la bendición. En Él está la fuente de toda bendición. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, amén, nosotros somos bendecidos. Amén. Y dice aquí: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sabe que con la continuación de la historia que estoy viendo sobre cómo los judíos o el pueblo de Israel atendían a sus invitados, cuando ellos los invitaban, ¿verdad?, les ofrecían un banquete, los ungían con aceite, amén, en esa convivencia. Pues cuando ellos terminaban esa convivencia, amén, ese invitado terminaba su tiempo de visita o de estar ahí, pues él tenía que seguir o tenía que retornar para su casa o para el lugar de su destino. Pero se dice que el dueño de la casa, ¿verdad?, no lo dejaba ir solo, sino que se dice, ¿verdad?, que él
enviaba a 2 personas con él para que lo escoltaran, para que lo guiaran, para que lo cuidaran en el camino, para que esta persona llegara bien a su destino. Amén. Y aquí dice, encontramos 2 palabras, amén, en el versículo 6. En la primera parte encontramos 2 palabras y dice, ciertamente el bien y la misericordia. Poniéndome a pensar, ¿verdad? Y viendo y comparándolo con la historia en la que nosotros de alguna forma vimos, amén, y ese dueño o ese anfitrión enviaba a su invitado con esas 2 personas, pues así vemos que esas 2 personas pueden representar, amén, de alguna forma el bien y la misericordia. Ahora nosotros no tenemos, amén, personas que nos cuiden como las personas de eminencia que tienen sus escoltas, sus guaruras, que los guardan, que los cuidan para cualquier circunstancia peligrosa. Pero nosotros tenemos a alguien mucho mejor. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y aún dice la palabra del Señor, amén, que los ángeles del Señor acampan alrededor del Señor y los defiende de igual manera. En este caso dice la palabra que el bien y la misericordia nos van a seguir a nosotros. En otras palabras, ¿verdad? El bien es que nada nos va a faltar. El Señor va a cuidar de nosotros, nos va a dar todo lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos, porque Él sabe que las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Y la misericordia es el amor de Dios. Yo creo que nosotros somos salvos por gracia y por misericordia de Dios. Aunque nosotros, amén, no nos los merecemos, pues para eso es la misericordia, para alguien que no se lo merece. Nosotros no nos merecíamos nada, amén, pero el Señor en su grande amor, en su grande misericordia, el Señor nos brinda su amor, nos brinda su protección y nos brinda también su salvación. Amén. Y dice la palabra del Señor en la segunda parte del versículo 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En Salmos 27:4, el salmista David de igual manera, amén, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir sabiduría. Sabe que la relación, amén, que David tiene con el Señor también es una relación de confianza. Amén. Y aquí el salmista, ¿verdad? Pues salió algo atrevido. ¿Por qué? Porque dijo, una cosa he demandado a Jehová. Entonces el salmista David, ¿verdad? Él dice que él le ha demandado a Jehová que esté en la casa de Jehová todos los días. Nosotros en este tiempo, en este momento, no podemos estar en la casa del Señor. Con tristeza lo vamos a decir, amén, porque a veces, ¿verdad? A lo mejor mucha gente lo tomaba por rutina, pero yo creo que los que nosotros dependemos del Señor y nosotros sabemos que en la casa del Señor hay bendición, dice ese salmo también, bendición y vida eterna. Ahí el Señor le envía. Y en estos momentos no podemos asistir tristemente a la iglesia, al templo. Pero también dice la palabra del Señor que el Señor no habita en templos hechas por manos humanas. Quiere decir que el Señor va a estar ahí
en ese templo. ¿Por qué? Porque es su casa, pero también porque nosotros como pueblo del Señor estamos congregados ahí. Y dice la palabra que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él va a estar. Pero nosotros aquí en nuestro hogar tenemos una iglesia que es nuestra familia. Amén. Y esta iglesia, como dice esa palabra nuevamente, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí el Señor va a estar. El Señor va a ser fiel. No es necesario que estemos una multitud de personas para que el Señor esté ahí. Él dice, con 2 o 3 que se pongan de acuerdo e invoquen mi nombre, ahí el Señor va a estar. Amén. Y el salmista David, amén, él hacía esa comparación y decía que él quería estar en la casa de Jehová. Ahora nosotros, amén, nosotros vamos a ir más allá en una óptica espiritual y vamos a ir más allá. A nosotros el Señor nos prometió algo y nos prometió algo muy importante. Él dice que gloria sea el nombre del Señor, en el cielo hay muchas moradas. Amén. Y en ese cielo dice la palabra del Señor que esas moradas hay para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros que le hemos creído al Señor. Y el Señor, amén, para usted tiene una morada, para mí tiene una morada y para cada uno tiene una morada. Amén. Entonces nosotros vamos a ir más allá, que nosotros no solamente vamos a ser unos invitados, sino que estamos invitados, pero para estar allá por toda la eternidad. Esa es la bendición de ser hijos de Dios, de ser ovejas, amén, de nuestro Dios. Amén. Así que si el Señor hasta el día de hoy no ha sido tu pastor, yo te invito a que tú la aceptes en esta hermosa noche. A lo mejor tú te has alejado del Señor, a lo mejor tú has abandonado la fe y has ido tras lo que no aprovecha. Pero el Señor hoy te hace esa invitación, amén, para que tú vengas a los pies del Señor, para que tú vengas a su reposo, para que tú vengas a su presencia. Cuando tú vienes a su presencia, yo sé que cuando nosotros como hijos de Dios le buscamos en el secreto, le buscamos en la intimidad de la oración y sea, verdad, en una situación difícil, sea en la situación en la que nosotros nos encontremos, amén, independientemente de esa situación, cuando usted se postre y usted le busca al Señor en oración, amén, yo sé que cuando usted se levanta de esa oración que usted acaba de hacer, usted no vuelve a ser el mismo, sino que usted va a ser una persona diferente espiritualmente hablando. Cuando usted se postra y usted le dice, Señor, yo ya no puedo más. Créame que el Señor viene con fuerzas nuevas y le infunde a usted. Y usted, amados hermanos, sale de esa oración fortalecido. Sale usted como nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Espíritu del Señor está con nosotros para fortalecernos y para guiarnos. Amén. Así que en esta hermosa noche vamos a orar. Si usted tiene una petición de oración, usted la puede poner en los comentarios. Amén. Usted la puede poner en los comentarios y nosotros vamos a estar orando. Pero si tú eres un amigo o una persona, ¿verdad? Que tú te alejaste del Señor. Amén. Yo te invito a que tú hagas esta oración si tú así lo deseas y si tú así lo quieres. Amén. El Señor es un caballero, el Señor no va a obligar a nadie. Nadie le vamos a obligar, a nadie vamos a obligar. Amén. Y el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Solamente que tú quieras, ¿verdad? Aceptar al Señor en tu corazón. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo, repite después de mí.
Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Te pido, Señor, en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida, que lo borres del libro negro de Satanás, que seas tú conmigo. Perdona mis pecados, me arrepiento de toda maldad. Te pido que usted me guíe con su Santo Espíritu, Dios mío, para un día poder llegar a la patria celestial. Te pido, Señor, que seas tú mi guía, mi ayuda, que seas tú mi consolador, que sea yo permanente, Dios mío, en tu camino, que seas tú ayudándome en cualquier circunstancia de la vida. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados y échalos al fondo de la mar, y no te acuerdes más nunca de ellos.